Máximo De Luca, un magnate italiano de 38 años, conducía su Bugatti azul metálico por la sinuosa carretera de la costa amalfitana. El rugido del motor, suave pero poderoso, acompañaba el paisaje de acantilados que caían abruptamente hacia el mar Tirreno, cuyas aguas esmeraldas brillaban bajo la luz dorada del atardecer. Para cualquiera, aquella escena sería la definición de lujo y poder, pero para Máximo, era solo otro día rutinario. Sus pensamientos estaban lejos de las curvas cerradas que rodeaban el precipicio. En su mente, se repetía una y otra vez una preocupación. Eros Motors, su imperio automovilístico, estaba enfrentando un nuevo desafío comercial, y eso lo mantenía inquieto. Mientras tamborileaba los dedos sobre el volante, una melodía nostálgica resonaba en el coche, una canción italiana que capturó su atención por un breve instante. Los tesoros que buscas fuera solo reflejan el vacío que evitas mirar dentro de ti. Las palabras de la canción lo hicieron suspirar. No era algo que Máximo considerara con frecuencia, pero esa letra parecía tocar una fibra que él desconocía tener. De repente, un destello en su visión periférica lo sacó de sus pensamientos. A su izquierda, una figura apareció en la carretera, una joven campesina que llevaba una canasta de frutas en la mano, caminando despreocupada sin notar el coche que se aproximaba. Máximo pisó los frenos con fuerza, y el Bugatti derrapó sobre el asfalto mojado. Aunque logró esquivar el golpe directo, el impacto fue suficiente para que la joven perdiera el equilibrio, cayera hacia atrás y golpeara su cabeza contra el pavimento. El corazón de Máximo se paralizó por un instante. Su vida, tan cuidadosamente construida y controlada, se desmoronó en un segundo. Saltó del coche, su corazón martilleando en los oídos mientras se arrodillaba junto al cuerpo inmóvil de la joven. Caterina, según un nombre bordado en su vestido de cuadros, yacía inconsciente, su largo cabello trenzado esparcido por el suelo mojado, mientras pequeñas frutas rodaban a su alrededor. «Dios mío», murmuró Máximo, con las manos temblorosas, inclinándose sobre ella. «Por favor, despierta». Su voz se quebraba, cargada de culpa y miedo. No hubo respuesta. La lluvia empezó a caer suavemente, añadiendo un aire sombrío al momento. Sin pensarlo dos veces, levantó a Caterina en sus brazos y la colocó en el asiento del coche. El contraste entre el interior lujoso del Bugatti y la sencillez de la joven era imposible de ignorar. Aceleró en dirección al hospital más cercano, con una sola cosa en mente: salvar su vida. Durante todo el trayecto, la mente de Máximo giraba en torno a la pregunta: ¿cómo había permitido que esto ocurriera? Había pasado de tener el control absoluto de su mundo a perderlo todo en un instante. Cuando llegaron al hospital, frenó bruscamente frente a la entrada de emergencias. Un equipo médico salió rápidamente para recibirlos. Sin mediar palabra, los doctores trasladaron a Caterina a una camilla y desaparecieron dentro del hospital, dejando a Máximo parado bajo la lluvia, incapaz de moverse. Toda su vida había sido una cadena de decisiones bajo su control, todo menos esto. Por primera vez, Máximo se sintió completamente indefenso frente al destino. ¿Cómo enfrentará Máximo las consecuencias de este accidente? Si quieres seguir esta historia llena de emociones y giros inesperados, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Tu apoyo es importante. Máximo no pudo dormir esa noche. Permaneció en la sala de espera del hospital, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriendo su rostro. Cada sonido a su alrededor parecía distante, difuso, como si estuviera atrapado en una burbuja de irrealidad. Las luces blancas y frías del hospital solo acentuaban la sensación de vacío que lo invadía. En su mente, las imágenes del accidente se repetían una y otra vez. Caterina, la joven campesina a la que apenas conocía, estaba luchando por su vida por su culpa. Los médicos no le habían dado muchas esperanzas. Le informaron que Caterina tenía un traumatismo cráneoencefálico severo y que las próximas horas serían críticas. Máximo, el hombre que siempre había encontrado respuestas en los negocios, se sentía completamente impotente. El peso de la culpa lo aplastaba. Al amanecer, después de una noche interminable, el médico principal salió para hablar con él. Su semblante no prometía buenas noticias. «Señor De Luca, estamos haciendo todo lo posible. La señorita Caterina está estable por ahora, pero su estado sigue siendo grave. Tenemos que esperar a ver cómo responda a los tratamientos», dijo el doctor, con un tono medido pero cargado de gravedad. Máximo solo pudo asentir. Había pasado toda su vida resolviendo problemas, negociando soluciones, pero en ese momento no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Caterina seguía inconsciente, y él no podía hacer más que esperar. Horas más tarde, cuando finalmente lo dejaron entrar a verla, se encontró ante una escena que lo destrozó. Caterina, tan frágil,
Yacía en la cama del hospital, conectada a diversas máquinas que emitían zumbidos constantes. Su rostro, pálido y sereno, parecía el de una niña dormida. Máximo se acercó lentamente, su imponente figura contrastando con la delicadeza de la joven. «Esto es por mi culpa», murmuró, sin apartar la vista de ella. Se sentó junto a la cama, mirando a Caterina con un dolor profundo. A pesar de todos sus logros, nunca se había sentido tan pequeño, tan insignificante. Había pasado su vida construyendo un imperio de coches de lujo, rodeado de superficialidades, pero en ese momento, ninguna de esas cosas significaba algo. De repente, algo cambió. Un leve movimiento en los párpados de Caterina captó su atención. Máximo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando bajo la luz suave de la habitación. La joven lo miró con una mezcla de asombro y confusión, como si no comprendiera del todo dónde estaba. «¿Quién eres?», preguntó Caterina, su voz débil y entrecortada. Máximo sintió un nudo en la garganta. Se acercó más, sin saber bien qué decir. «Soy Máximo de Luca», respondió, su voz quebrándose. Esto fue culpa mía. Lo siento tanto. Prometo que haré lo que sea necesario para que te recuperes. No te dejaré sola en esto». Caterina lo miró con una mezcla de asombro y confusión, pero algo en su expresión indicaba que, a pesar de todo, no sentía miedo. Aquel hombre que parecía estar tan fuera de lugar en ese pequeño cuarto de hospital, lleno de culpa y remordimiento, no representaba una amenaza para ella. De alguna manera, sentía una conexión que no podía explicar. Unos momentos después, la puerta de la habitación se abrió. La doctora entró, observando a Caterina con atención antes de dirigirle una mirada a Máximo. «Señor De Luca, ¿podemos hablar un momento afuera?», preguntó la doctora con voz firme pero amable. Máximo asintió y, con un último vistazo a Caterina, salió al pasillo. La doctora lo llevó a un rincón tranquilo, lejos de los demás pacientes. «Hemos hablado con el equipo médico», comenzó, manteniendo su tono serio. «La señorita Caterina sufrió un golpe severo en la cabeza, y la inflamación en su cerebro es significativa. Debemos esperar a que disminuya para poder dar un pronóstico claro. No podemos garantizar que no haya secuelas permanentes». Las palabras de la doctora cayeron como una losa sobre Máximo. Apretó los puños, intentando mantener la compostura, pero el nudo en su estómago no hacía más que crecer. «Gracias por ser honesta conmigo», murmuró, sin poder ocultar el peso de sus emociones. Justo cuando la doctora iba a retirarse, Máximo dio un paso adelante, su rostro marcado por la culpa. «Doctora, sobre el accidente, quiero aclarar que», comenzó a decir, pero fue interrumpido por la mujer. «No tiene que preocuparse por explicar nada», dijo la doctora, levantando una mano en un gesto calmante. La paciente ya dejó claro que fue ella quien cruzó la carretera sin mirar, distraída. Ella misma asumió la responsabilidad. Las palabras lo dejaron sin aliento. Máximo parpadeó, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. En medio de su fragilidad, Caterina había decidido protegerlo, liberándolo de la culpa. Era un gesto noble, inesperado, que lo conmovió profundamente. Sin decir una palabra más, regresó a la habitación de la joven. Caterina lo observaba con ojos llenos de vida, a pesar de su estado debilitado. En ese momento, Máximo sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Caterina permanecía recostada en la cama del hospital, su respiración era apenas perceptible bajo el zumbido constante de las máquinas. Máximo se sentó a su lado, incapaz de apartar la vista de su rostro, sereno pero vulnerable. A medida que pasaban los minutos, sentía como el peso de la culpa no disminuía, sino que se transformaba en algo más profundo. Había algo en esa joven que lo perturbaba, algo que lo hacía cuestionar el propósito de su propia vida. De repente, Caterina lo miró con una expresión que reflejaba cierta determinación, a pesar de su debilidad. «Máximo», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «Hay algo que quiero pedirte». Máximo se inclinó hacia ella, preocupado por lo que pudiera decir. «Lo que sea, Caterina. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte», respondió, con el corazón apretado por la incertidumbre. Caterina lo miró directamente a los ojos, y por un momento pareció que estaba reuniendo fuerzas para pronunciar las palabras que seguían. «Quiero que te cases conmigo», dijo, su tono sereno pero lleno de una inesperada firmeza. El silencio que siguió fue denso, casi irreal. Máximo, acostumbrado a situaciones inesperadas en el mundo de los negocios, quedó completamente desconcertado por lo que acababa de escuchar. ¿Había oído bien?
Su mente intentaba procesar las palabras de Caterina, pero no lograba darle sentido. ¿Casarme contigo?, repitió, atónito. Pero, Caterina, apenas nos conocemos. Esto. Máximo hizo una pausa, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Lo sé, interrumpió Caterina con una sonrisa débil. Pero este podría ser mi último deseo, y no quiero irme de este mundo sin haber conocido lo que es amar y ser amada, aunque sea por un breve momento. Máximo sintió que su corazón se detenía. La fragilidad de su estado, la serenidad con la que hablaba, todo lo hacía sentir que esta petición era mucho más profunda de lo que podía comprender en ese momento. Ella no pedía compasión, no lo hacía desde el miedo a la muerte, sino desde un lugar de aceptación. Era como si Caterina supiera algo que él aún no había descubierto. No sé qué decir, balbuceó Máximo, atrapado entre la culpa y el deseo de hacer lo correcto. No tienes que decir nada ahora, susurró Caterina. Solo piénsalo. No te estoy pidiendo que lo hagas por lástima. Lo único que quiero es vivir, aunque sea por un breve instante, una ilusión de lo que podría haber sido. Máximo se quedó en silencio, sintiendo el peso de la decisión que se le presentaba. ¿Podría realmente cumplir el deseo de Caterina? ¿Sería correcto casarse con alguien a quien apenas conocía, solo por compasión? Pero al mirarla, con sus ojos llenos de esperanza y determinación, sintió que algo dentro de él se quebraba. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de ocurrir. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, las palabras de Caterina resonaban en su mente. No quiero irme sin saber lo que es amar y ser amada. Horas más tarde, sentado en el pequeño jardín del hospital, Máximo se encontró perdido en sus pensamientos. Siempre había vivido su vida controlando cada aspecto de ella, asegurándose de que nada se saliera de su camino preestablecido. Pero ahora, enfrentado a una situación tan fuera de su control, se daba cuenta de lo frágil que era realmente todo lo que había construido. Por primera vez en su vida, Máximo se sintió vulnerable. La riqueza, el poder, el prestigio, todo lo que alguna vez valoró, parecía insignificante ante la simplicidad del pedido de Caterina. Ella no quería sus millones, ni su apellido. Solo quería experimentar algo tan humano y esencial como el amor. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Máximo tomó una decisión. Regresó a la habitación de Caterina, encontrándola más serena, con los ojos cerrados, como si estuviera en paz con lo que había pedido. Caterina, dijo en voz baja, pero firme. Acepto tu pedido. Nos casaremos. Caterina abrió los ojos lentamente, y una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Gracias, Máximo, susurró. Este es mi único deseo. No quiero que sea por compasión, sino porque en algún lugar de nuestros corazones, ambos sabemos que esto es lo correcto. Máximo no supo qué decir. Solo asintió, sintiendo que algo profundo estaba a punto de cambiar en su vida. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el sacerdote llegó al hospital. Traía consigo una serenidad que contrastaba con la prisa y el caos del lugar. Las enfermeras, conmovidas por la historia que se había extendido rápidamente entre el personal, decidieron ser testigos del evento. Nadie mencionaba la gravedad de la situación, pero todos sabían que el tiempo era un factor crucial. Caterina, aunque debilitada, había mostrado una mejoría que sorprendía a los médicos. Parecía como si una fuerza invisible la mantuviera luchando. Máximo, vestido con un traje sencillo pero elegante que uno de sus asistentes había llevado apresuradamente, permanecía al lado de Caterina. No había ostentación, ni lujo. La ceremonia que estaba a punto de realizarse sería tan simple como el entorno lo permitía, pero para Máximo, esa sencillez contenía un peso emocional mayor que cualquier gala que hubiera organizado en su vida. Cuando el sacerdote entró en la habitación, Caterina estaba recostada sobre varias almohadas, sus ojos brillando con una luz que no había mostrado desde el accidente. A pesar de su debilidad, había algo en ella que irradiaba una calma serena. Llevaba un sencillo vestido blanco que una de las enfermeras le había ayudado a ponerse. El delicado velo cubría parcialmente su rostro, y su fragilidad contrastaba con la determinación de sus ojos. ¿Estás lista?, preguntó Máximo suavemente, mirándola a los ojos. Nunca he estado más lista para algo en mi vida, respondió ella, su voz apenas un susurro, pero llena de convicción. El sacerdote, colocándose al lado de la cama, comenzó la ceremonia con una solemnidad que transformó el ambiente del cuarto. Había algo sagrado en el momento, algo que superaba las circunstancias y la fragilidad física de Caterina. Las palabras del sacerdote parecían envolver a los presentes,
haciéndolos olvidar por un instante el entorno hospitalario. Un verdadero acto de amor no es aquel que espera retribución, dijo el sacerdote en un tono pausado. Es una entrega silenciosa, una renuncia a lo conocido por el bien del otro, aunque sea por un instante fugaz. Las palabras cayeron sobre todos como un manto suave, y Máximo, que había vivido controlando cada aspecto de su vida, ahora se encontraba en una situación donde el control había desaparecido. Y, sorprendentemente, no sentía miedo. Aunque solo fuera una formalidad, aunque fuera en solidaridad a la joven campesina que había arrollado, se estaba entregando a algo que jamás había conocido, el amor en su forma más pura y desinteresada. El sacerdote bendijo los anillos antes de entregarlos a Máximo. Con manos temblorosas por la emoción, Máximo colocó el anillo en el delicado dedo de Caterina. Cuando fue su turno, ella, con las manos aún reflejando la debilidad de su cuerpo, deslizó el anillo en el dedo de Máximo, sellando el vínculo que ahora los unía. Era una ceremonia breve, sin pompa, pero en su simplicidad había algo poderoso. Al final de la ceremonia, Máximo se inclinó hacia Caterina, y con una ternura que jamás había mostrado antes, le besó la frente. Caterina, con la mirada débil, sonrió. Sabía que en ese momento había alcanzado una paz interior que nunca antes había sentido. La grandeza del amor no radica en su promesa de eternidad, susurró Caterina, sino en cómo transforma cada instante en algo divino y eterno en el corazón. El cuarto quedó en silencio, roto solo por el tenue zumbido de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Caterina. Ambos sabían que, más allá de las circunstancias, algo profundo y verdadero había surgido entre ellos. Algo que ni el tiempo ni la fragilidad del cuerpo podían deshacer. Más tarde, mientras Caterina descansaba, Máximo se quedó sentado a su lado, observándola en silencio. A pesar de las circunstancias, había algo en el que comenzaba a despertar. La frialdad que había sentido durante tanto tiempo empezaba a derretirse ante la sencillez y la pureza del momento. Entonces, un pensamiento cruzó su mente. No podía dejar de preguntarse por qué Caterina había asumido la culpa del accidente. Era algo que no podía comprender, y la curiosidad lo impulsó a hablar. Caterina, hay algo que no puedo dejar de pensar, dijo en voz baja. ¿Por qué asumiste la culpa del accidente? ¿Por qué me liberaste de esa carga? Caterina lo miró suavemente, con una calma que parecía trascender el dolor. A veces el perdón no consiste en señalar quién tiene la culpa, respondió después de una pausa reflexiva. Nace cuando encontramos paz dentro de nosotros mismos, al aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás. Las palabras de Caterina calaron profundamente en el corazón de Máximo. Era una verdad que jamás había considerado, y en ese momento, se dio cuenta de que había mucho más que aprender de ella. El sol ya había comenzado a ocultarse cuando Máximo dejó el hospital esa tarde. Aunque había decidido pasar todo su tiempo con Caterina, los asuntos urgentes de su empresa lo llamaban de nuevo. Había estado evitando las llamadas de su asistente, ignorando la creciente preocupación por la gestión de su imperio automovilístico, pero sabía que no podría esquivar esos problemas por mucho tiempo. Sin embargo, antes de poder concentrarse en cualquier asunto profesional, un problema mucho más personal lo enfrentó. Cuando regresó a su lujosa mansión, una figura familiar lo esperaba en la entrada. Bianca Regina, su prometida desde hacía años, estaba de pie frente a la puerta, su expresión una mezcla de confusión, ira y decepción. Llevaba un elegante traje rojo, siempre impecable, irradiando la sofisticación por la que era conocida. Pero, esa noche, había una sombra de tensión en su mirada que Máximo no había visto antes. «Máximo», dijo ella, su voz afilada mientras lo observaba con ojos encendidos. «¿Qué demonios está pasando?». El corazón de Máximo se detuvo por un instante. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. Sabía que Bianca descubriría lo que había sucedido con Caterina, pero no estaba preparado para lo que venía a continuación. «Bianca», comenzó, pero fue interrumpido inmediatamente. «¿Te casaste con otra mujer?», espetó Bianca, levantando la mano donde sostenía su teléfono, mostrando una foto de él y Caterina en el hospital. «¿Qué es esto, Máximo? Nuestra boda está a solo semanas de celebrarse». Máximo sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. Bianca no era solo una novia. Era la clave para mantener su imagen pública, sus relaciones comerciales y el estatus que había construido. Todo lo que había trabajado durante años dependía de su matrimonio con ella, y ahora todo estaba en peligro por una promesa hecha en un momento de culpa y desesperación. «Bianca, por favor, déjame explicarte», intentó, pero el enojo de ella no disminuía. «¿Explicarme qué, Máximo?», dijo, cruzando los brazos,
su voz teñida de sarcasmo. ¿Qué decidiste casarte con una campesina sin siquiera hablar conmigo? ¿Que nuestra vida juntos, nuestros planes, no significan nada para ti? Esto es una locura. Explícame cómo piensas arreglar esto antes de que el mundo entero lo descubra. Máximo se frotó el rostro con frustración. Sabía que no podía evitar este enfrentamiento por más tiempo. Miró a Bianca directamente a los ojos, viendo en ellos la furia y la incredulidad. Durante años, ella había sido su compañera perfecta, siempre al tanto de los eventos sociales, las inversiones y el mundo de lujo en el que ambos vivían. Pero ahora, frente a ella, algo había cambiado en él. Bianca, comenzó finalmente, su voz tensa pero calmada. Lo que sucedió no fue planeado. Fue un accidente, un giro inesperado en mi vida. Y, sí, me casé con Caterina, pero no por amor romántico. Lo hice porque estaba muriendo, y era su último deseo. No fue por ti, no fue por mí, fue por ella. Bianca lo miró, sus labios apretados en una línea fina, como si tratara de contener una avalancha de emociones. La sorpresa y el desconcierto se reflejaban en su mirada, pero aún no podía comprender la magnitud de lo que Máximo le estaba diciendo. ¿Su último deseo?, repitió Bianca, con incredulidad. ¿Te casaste con una mujer moribunda porque te lo pidió? ¿Y ahora qué, Máximo? ¿Piensas seguir con esto? ¿Cancelar nuestra boda? El mundo entero estará hablando de esto en días. ¿Cómo planeas solucionarlo? Máximo sintió un nudo formarse en su garganta. Miró a Bianca, viendo en su expresión la desesperación de alguien que lo estaba perdiendo todo. Sabía que había arruinado algo irremediablemente, pero también sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. No lo entiendes, Bianca, dijo con suavidad, pero con firmeza. Esto no se trata de arreglar nada. No fue una decisión impulsiva o un error que deba enmendar. Caterina, ella me mostró algo que no había entendido antes. Me mostró que hay más en la vida que las apariencias, el dinero y el poder. Me hizo darme cuenta de que he estado persiguiendo cosas vacías. No sé qué pasará entre nosotros, pero sé que no puedo simplemente ignorar lo que siento ahora. Bianca lo miró como si no lo reconociera. Sus ojos, llenos de incredulidad, brillaban con una mezcla de ira y tristeza. ¿Estás diciendo que prefieres a esa campesina por encima de mí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Máximo, piénsalo bien. Estás tirando todo por la borda por un capricho, por una fantasía. Somos tú y yo los que hemos construido esta vida, todo lo que tenemos. No puedes dejar que esto te arruine. El silencio entre ellos se hizo más denso. Máximo, por primera vez, comprendió completamente el dilema al que se enfrentaba. Estaba atrapado entre dos mundos, el que había construido con esfuerzo y que había definido su vida, y el nuevo, que apenas estaba comenzando a comprender. Pero, a pesar de la presión, a pesar de las consecuencias, sabía que ya había tomado una decisión en su interior. Bianca, dijo con una calma que lo sorprendió incluso a él. Lo siento, pero no puedo seguir con nuestra boda. No puedo volver a lo que era antes. Ya no soy el mismo hombre que conocías. Bianca lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no dijo nada más. Sabía que en esas palabras, Máximo había sellado su decisión. Dándose media vuelta, Bianca se alejó sin mirar atrás, dejando a Máximo solo, con el peso de su elección. Los días que siguieron a la partida de Bianca fueron extraños para Máximo. El eco de su decisión aún resonaba en su mente, pero el vacío que pensó que sentiría no llegó. En cambio, había algo diferente, una nueva claridad que lo empujaba a seguir adelante. Lo que antes había definido su vida, ahora parecía un espejismo distante. Las fiestas, los autos lujosos, las reuniones de negocios, todo eso parecía tan ajeno como si le hubiera pertenecido a otra persona. Caterina seguía recuperándose en el hospital, y aunque su estado aún era delicado, la esperanza de su recuperación completa parecía cada vez más cercana. Máximo pasaba la mayor parte del tiempo a su lado, hablando con ella, escuchando sus historias sobre la vida en la granja, sobre su infancia y la conexión profunda que sentía con la tierra. Había algo en esas historias que lo conmovía de una manera inesperada, algo que hacía que todo lo que él había conocido comenzara a desmoronarse en su interior. Una tarde, mientras Caterina descansaba, Máximo decidió tocar el tema que había estado rondando en su mente desde que se casaron. Caterina, comenzó, sentado al borde de su cama, cuando te den el alta, quiero que vengas conmigo a mi mansión. No quiero que te preocupes por nada. Tendrás todo lo que necesites, te lo prometo. Caterina, aún débil pero con una paz serena en su rostro, lo miró con suavidad.
Había algo en sus ojos que indicaba que ya había tomado una decisión. Máximo, tu propuesta es generosa, dijo con una sonrisa, pero debo declinar. No puedo traicionar a mi propio corazón. Máximo la miró, confundido. ¿De qué hablas?, preguntó, sintiendo que había más detrás de esas palabras. Caterina suspiró levemente antes de continuar. Quiero volver a mi granja, a mi hogar. No quiero perderme en un mundo que no es el mío. Mi vida, mis recuerdos, están allí, entre la tierra y las montañas. Volver a mis raíces es lo que mi corazón necesita, dijo con determinación, su voz suave pero firme. Ahí es donde aprendí a hablar el lenguaje del viento, a entender la esencia de la vida en su forma más pura. Máximo frunció el ceño, sin comprender del todo. Pero no necesitas seguir viviendo en esa granja humilde, insistió. Yo puedo ofrecerte una vida mejor, sin preocupaciones ni limitaciones. Caterina sonrió, tomando suavemente las manos de Máximo entre las suyas. La grandeza de la vida no reside en lo que poseemos, sino en lo que el alma reconoce como suyo, respondió. En mi granja, entre el aroma de la tierra húmeda y el susurro del viento en las colinas, encontré la melodía que calma mi corazón. Si me alejo de ese mundo, temo que el alma, como una flor arrancada de su raíz, se marchite en la inmensidad de un lujo que no comprende el lenguaje de lo simple. Las palabras de Caterina lo dejaron en silencio. Por primera vez en su vida, Máximo sintió que su riqueza, todo lo que había acumulado, era insignificante en comparación con la paz que ella describía. Era una realidad que él jamás había considerado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Máximo asintió. Está bien, si es lo que deseas, lo respetaré, respondió. Pero iré contigo. Caterina lo miró, sorprendida. ¿Por qué querrías hacerlo? Ya cumpliste mi último deseo al casarte conmigo, dijo ella, su voz suave. Máximo la miró con seriedad. Porque la culpa habita en mi interior y me persigue cada día, admitió. Es imposible que te dejes sola sin asegurarme de tu completa recuperación. Caterina bajó la mirada, y una lágrima inadvertida resbaló por su mejilla. No era lo que ella había esperado oír. Aunque amaba a Máximo, entendía que él aún no había comprendido completamente lo que significaba amar y ser amado de manera genuina, sin cargas, sin remordimientos. Al amanecer del día siguiente, Máximo y Caterina abandonaron el hospital. La sensación de libertad era palpable, pero con ella también venía una especie de incertidumbre. Se dirigieron hacia la granja de Caterina, dejando atrás el bullicio de la ciudad. A medida que avanzaban, el lujo y la extravagancia que rodeaban la vida de Máximo comenzaron a desvanecerse frente a la serenidad que la vida rural ofrecía. Cuando finalmente llegaron, los campos de olivos se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El aroma fresco de la tierra húmeda llenaba el aire después de una reciente lluvia, un perfume que contrastaba con el asfalto y el ruido de la ciudad. Este es mi hogar, dijo Caterina suavemente, apoyándose levemente en el brazo de Máximo mientras bajaba del auto. Aquí descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que crece desde el alma. Máximo observó el entorno con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El sol descendente teñía las montañas con tonos dorados y rosados, y por un momento, incluso él, acostumbrado al brillo de los lujos, se encontró atrapado por la calma de aquel paisaje. Se quedó callado, dejando que las palabras de Caterina lo penetraran lentamente. El contraste entre la inmensidad de los rascacielos y mansiones a las que estaba acostumbrado y la simpleza de la vida en el campo era abrumador. Sin embargo, algo en él comenzaba a comprender que había más en esta vida de lo que había visto antes. Una paz diferente lo envolvía, una que nunca había sentido en su vida acelerada. No entiendo cómo puedes ver más valor en esto que en una mansión, murmuró Máximo, sus ojos aún recorriendo los campos. Caterina lo miró, y una sonrisa serena iluminó su rostro. Máximo, la grandeza no se encuentra en lo que reluce bajo la luz, dijo ella. Está en lo que la tierra cuida en su interior. Lo que aquí crece puede parecer simple, pero su fuerza radica en su humildad. En ese momento, algo en el corazón de Máximo se rompió para volverse a ensamblar de una forma nueva. Comenzaba a entender que el valor de una vida no estaba en las cosas que había creído siempre importantes, sino en esos instantes pequeños, en el esfuerzo silencioso y el amor que no necesitaba ostentación. Los días que Máximo pasó en la granja de Caterina fueron una revelación inesperada. Cada amanecer traía consigo una nueva sensación de calma y propósito. Despertaba temprano para ayudar con las tareas del campo, algo que jamás había imaginado hacer. Se sentía extraña al principio, fuera de lugar, pero a medida que los días avanzaban, el trabajo físico, el olor de la tierra
y el simple hecho de estar rodeado de la naturaleza empezaban a cambiar su perspectiva de la vida. La granja tenía un ritmo propio, uno que no se podía controlar ni apresurar. Aprendió a podar árboles, a plantar semillas y a observar cómo la vida se desarrollaba de manera lenta pero constante. Sin embargo, aunque se sentía en paz, algo seguía molestándolo. Sabía que no había cerrado por completo un capítulo de su vida, y ese capítulo se llamaba Bianca Regina. El teléfono de Máximo, que había ignorado desde su llegada a la granja, no había dejado de sonar. Mensajes y llamadas de su equipo, de socios de negocios y, por supuesto, de Bianca. Sabía que no podía seguir ignorando la situación por mucho más tiempo. Bianca no era una mujer que se rendía fácilmente, y aunque él ya había decidido cuál era su camino, debía enfrentarse a ella y darle una explicación definitiva. Una tarde, después de haber pasado la mañana trabajando en el campo, Máximo tomó una decisión. Se apartó de la granja y marcó el número de Bianca. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que ella contestara, su voz tensa, casi fría. Máximo, finalmente decides aparecer, dijo, sin molestarse en ocultar su enojo. Bianca, tenemos que hablar, dijo él, con un tono firme, pero intentando mantener la calma. Sé que tienes preguntas, y quiero darte respuestas, pero necesitamos hacer esto en persona. Hubo una pausa en la línea antes de que Bianca respondiera. Está bien, te veré en la mansión mañana, respondió ella, antes de colgar bruscamente. Máximo soltó un suspiro, sintiendo el peso de la inminente confrontación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya no podía vivir con un pie en cada mundo. Al día siguiente, se despidió brevemente de Caterina, prometiendo regresar pronto, y se dirigió a la mansión para encontrarse con Bianca. Cuando llegó, la familiaridad de la mansión lo golpeó de inmediato. El lujo que una vez le había parecido tan natural ahora se sentía frío y distante. Al entrar, encontró a Bianca esperándolo en el salón principal. Estaba impecablemente vestida, como siempre, y su expresión era dura. Máximo, dijo, su voz tensa. Estoy esperando una buena explicación. Él respiró hondo antes de comenzar. Bianca, lo que te voy a decir no será fácil de escuchar, pero necesito ser honesto contigo, comenzó. Lo que pasó con Caterina cambió mi vida. No fue solo el accidente, fue todo lo que vino después. Me hizo darme cuenta de que he estado persiguiendo cosas que realmente no importan. Bianca lo miró fijamente, sin decir una palabra, pero sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Y eso qué significa, Máximo? ¿Que ahora prefieres vivir como un campesino en lugar de seguir con nuestra vida? Espetó, su voz subiendo de tono. No se trata de elegir entre una vida o la otra, respondió él, manteniendo la calma. Se trata de entender que todo lo que pensé que importaba, el dinero, el estatus, el poder, no es lo que realmente me da paz. Lo que encontré con Caterina me hizo ver que hay una vida más simple, pero más auténtica. Bianca soltó una risa amarga. ¿Paz? ¿Autenticidad? Máximo, esto es una locura. ¿Vas a renunciar a todo por una campesina que apenas conoces? Hemos construido una vida juntos, planes, negocios. No puedes tirar todo por la borda por un capricho. Máximo la miró, con tristeza en los ojos. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría la forma en que Bianca veía el mundo. No es un capricho, Bianca. Esto es algo que va más allá de lo que puedo explicar. Ya no puedo seguir viviendo una vida que no siento mía. Sé que esto te duele, y lo lamento, pero tengo que seguir mi corazón. Bianca lo miró, sus ojos llenos de furia y dolor. Nunca pensé que fueras tan débil, Máximo, dijo, con veneno en la voz. Pensé que eras un hombre que sabía lo que quería, pero resulta que eres un cobarde. Estás huyendo de todo lo que hemos construido. No estoy huyendo, respondió él, con firmeza. Estoy eligiendo algo diferente, algo que me da paz. Lo siento, Bianca, pero no puedo seguir con nuestra boda. Bianca lo miró por un largo momento antes de soltar un suspiro y apartar la mirada. Sabes, pensé que éramos diferentes, que éramos iguales en nuestra ambición, en nuestro deseo de más. Pero veo que me equivoqué. Tú ya no eres el hombre que conocí. No, no lo soy, admitió Máximo, con sinceridad. He cambiado, y aunque eso sea difícil de aceptar, es la verdad. Bianca se levantó lentamente, sin decir nada más. Sabía que la decisión de Máximo estaba tomada y que no había vuelta atrás. Caminó hacia la puerta y, antes de salir, se volvió hacia él por última vez. Espero que encuentres lo que buscas, Máximo, dijo, con frialdad. Pero no pienses que esto no tendrá consecuencias.
Y con esas palabras, se fue, dejando a Máximo solo en la mansión que ya no sentía como su hogar. Sabía que había perdido a Bianca, y con ella, el mundo que había construido. Pero, sorprendentemente, no sentía arrepentimiento. Al contrario, una sensación de alivio lo inundó. Por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. El regreso de Máximo a la granja de Caterina fue silencioso, pero lleno de una paz que nunca antes había experimentado. A medida que el paisaje rural volvía a aparecer frente a sus ojos, con sus campos dorados y el cielo despejado, Máximo sintió una ligereza en su corazón. Ya no cargaba con la culpa del pasado ni con el peso de las expectativas de Bianca. Sabía que su decisión había sido la correcta. Cuando llegó a la granja, Caterina lo estaba esperando en el porche de su modesta casa, apoyada en el bastón que le habían dado para su recuperación. Su sonrisa, suave y sincera, fue lo primero que lo recibió, y Máximo sintió un calor en su interior que contrastaba con la frialdad del lujo que había dejado atrás. «Te ves diferente», dijo Caterina, con una sonrisa tranquila mientras lo observaba acercarse. «¿Cómo fue?». Máximo se detuvo frente a ella, mirándola con una expresión serena. Durante tanto tiempo, había temido lo que implicaría alejarse de la vida que había conocido, pero ahora que lo había hecho, se daba cuenta de que no había nada que temer. «Fue difícil, pero necesario», respondió él, con sinceridad. «Bianca ya no es parte de mi vida. El mundo que construí junto a ella tampoco lo es. Y, sorprendentemente, no siento que haya perdido nada importante». Caterina asintió, comprendiendo las emociones que él había enfrentado. Había algo en la sencillez de esa comprensión que lo reconfortaba. No había juicio ni reproches, solo aceptación y paz. «Me alegra que lo hayas hecho», dijo ella suavemente. «No por mí, sino por ti. Sabía que llevabas una carga que no era tuya, y ahora parece que finalmente la has soltado». Máximo miró a su alrededor, observando los campos, los árboles, y el cielo azul que se extendía sobre ellos como un manto protector. En ese momento, todo lo que había aprendido con Caterina sobre la vida simple comenzó a cobrar un nuevo significado. La riqueza no estaba en lo que poseías, sino en lo que valorabas, en lo que te conectaba con el mundo de una manera auténtica. «Nunca pensé que este lugar me haría sentir tan en paz», admitió Máximo, inclinándose para sentarse junto a Caterina en el porche. «Siempre pensé que el éxito significaba acumular más y más, pero aquí, parece que el éxito es simplemente existir». Caterina lo miró con una sonrisa ligera. «Aquí, la riqueza es algo que no se puede medir con dinero o posesiones», dijo ella, con una mirada de nostalgia. «La verdadera riqueza está en el tiempo que pasas con las personas que amas, en la tierra que trabajas, en las cosas simples que te recuerdan quién eres. Eso no tiene precio». Máximo asintió, asimilando sus palabras. Había vivido toda su vida persiguiendo la grandeza y el poder, pero ahora entendía que había algo mucho más profundo que eso. En la granja, entre las tareas diarias y la compañía de Caterina, había descubierto un tipo de riqueza que nunca antes había considerado. Una riqueza que no dependía de la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, sino de la cantidad de momentos que realmente importaban. Los días en la granja pasaron con una serenidad que nunca había experimentado. Máximo se acostumbró al ritmo de la vida rural, despertando al amanecer para ayudar a Caterina con las tareas del campo. Aprendió a valorar las pequeñas cosas: el olor de la tierra húmeda después de la lluvia, el canto de los pájaros al atardecer, el sonido de las ramas moviéndose con el viento. Cada día traía consigo una lección nueva, una oportunidad para descubrir más sobre sí mismo y sobre lo que realmente significaba vivir. Caterina, siempre paciente y comprensiva, lo guiaba en ese proceso, mostrándole que el amor no estaba en las grandes declaraciones o los gestos extravagantes, sino en los momentos compartidos en silencio, en el apoyo mutuo en las tareas cotidianas. Una tarde, mientras descansaban juntos bajo la sombra de un viejo olivo, Máximo miró a Caterina y sintió una conexión profunda que iba más allá de las palabras. No había necesidad de promesas grandiosas ni de planes elaborados para el futuro. Lo que tenían en ese momento era suficiente. «¿Sabes?», dijo Máximo, rompiendo el silencio con una sonrisa. «Solía pensar que mi vida estaba completa, que lo tenía todo. Pero ahora me doy cuenta de que nunca supe lo que realmente significa estar en paz hasta que llegué aquí». Caterina lo miró, su sonrisa suave y su mirada llena de ternura. «A veces, para encontrarnos, tenemos que perdernos primero», respondió ella. «Y creo que tú ya has encontrado tu camino». Máximo asintió, sus pensamientos fluyendo con calma. «Sí, lo creo», dijo, mientras tomaba la mano de Caterina suavemente. «Aquí, contigo,
Siento que finalmente he encontrado lo que siempre estuve buscando, incluso sin saberlo. El tiempo en la granja continuó moldeando la vida de Máximo. Las cosas que antes lo inquietaban o lo hacían sentir vacío ya no lo afectaban. Había dejado atrás la vida de constante presión y expectativas para abrazar algo más simple, pero infinitamente más significativo. La verdadera riqueza no estaba en lo que acumulaba, sino en lo que compartía con Caterina, en los momentos de conexión y en el amor genuino que había encontrado. Ahora, al observar la puesta de sol sobre los campos dorados, Máximo sabía que había encontrado su hogar. No en las mansiones de lujo ni en los coches deportivos, sino en el corazón de una vida sencilla, rodeada de amor y autenticidad. El tiempo en la granja le ofreció a Máximo una nueva perspectiva sobre la vida, pero la realidad no podía ser ignorada para siempre. Aunque había encontrado paz en su nueva vida, los problemas en su empresa, Eros Motors, comenzaron a manifestarse de manera más urgente. Los reportes financieros que había estado postergando llegaron a su correo electrónico con una sensación de urgencia creciente. Las llamadas de sus socios aumentaban en frecuencia, exigiendo su regreso para enfrentar la inminente crisis que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Una tarde, mientras trabajaba en los campos con Caterina, el sonido persistente de su teléfono interrumpió la paz del momento. Máximo frunció el ceño, mirando el nombre en la pantalla. Era su socio principal, quien ya había dejado varios mensajes sin respuesta. «Tienes que atenderlo», dijo Caterina, notando su vacilación. «Sabes que no puedes seguir evitándolo». Máximo asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabía que Caterina tenía razón. No podía seguir ignorando los problemas que había dejado atrás. Su empresa, una vez su mayor orgullo, ahora enfrentaba dificultades serias, y aunque había encontrado una nueva vida en la granja, no podía desentenderse por completo de su pasado. Respondió la llamada, y la conversación fue breve, pero directa. Su socio le explicó la gravedad de la situación. Los números estaban cayendo, y si Máximo no regresaba para tomar el control de la empresa, el colapso era inevitable. Era una elección que no podía postergar más. Esa noche, mientras cenaban juntos bajo las estrellas, Máximo compartió con Caterina lo que había decidido. «Tengo que regresar a la ciudad por un tiempo», dijo con voz tranquila, pero con una mezcla de emociones en su interior. «La empresa está en serios problemas, y si no hago algo, podría perderlo todo». Caterina lo miró en silencio por un momento, comprendiendo el conflicto interno que enfrentaba. Sabía que Máximo no quería volver a la vida que había dejado atrás, pero también entendía que no podía simplemente ignorar todo lo que había construido. «No es fácil tomar esta decisión, ¿verdad?», dijo ella suavemente. «No, no lo es», admitió Máximo. «Pero tampoco puedo abandonarlo todo. Lo que construí durante tantos años es parte de mí, incluso si ya no lo veo de la misma manera. Tengo que hacer algo para salvar lo que queda». Caterina asintió, pero había una calma en su mirada. «Sabes que siempre tendrás un lugar aquí», dijo ella, su voz suave como el viento que acariciaba las hojas de los olivos. «Lo importante es que sigas el camino que te haga sentir en paz, ya sea aquí o en la ciudad. Si necesitas irte, irás con mi bendición». Máximo sintió una mezcla de alivio y tristeza. No quería alejarse de la vida que había encontrado junto a Caterina, pero sabía que era necesario enfrentarse a su pasado antes de poder seguir adelante. Al día siguiente, empacó algunas de sus cosas y se despidió de Caterina con una promesa. «Volveré», dijo, mirándola a los ojos. «No sé cuánto tiempo me llevará a resolver esto, pero regresaré». Caterina asintió con una sonrisa tranquila. «Te estaré esperando», respondió. «Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que sientes aquí», dijo, tocando suavemente su pecho, justo sobre su corazón. Máximo partió hacia la ciudad con una sensación de resolución. Sabía que enfrentarse a los problemas de la empresa sería difícil, pero ahora tenía una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la vida. Durante el trayecto, reflexionó sobre cómo había cambiado en los últimos meses. Ya no era el hombre que buscaba constantemente el éxito material y el reconocimiento. Había aprendido que la verdadera satisfacción no estaba en los logros externos, sino en los momentos simples y en el amor que había encontrado en Caterina. Cuando llegó a su oficina, el ambiente era tenso. Su equipo de ejecutivos lo recibió con miradas de preocupación, y su socio principal lo llevó de inmediato a una reunión con los directivos. Los números no mentían. Eros Motors estaba en una situación crítica. Los inversionistas exigían respuestas, y las acciones de la empresa estaban cayendo rápidamente. Durante horas, Máximo se sumergió en planes de rescate y estrategias financieras. Su antiguo yo,
El hombre que había construido ese imperio volvía a la superficie, pero esta vez con una diferencia crucial. Ya no veía a la empresa como el centro de su vida, sino como una parte importante, pero no determinante de quién era. Ahora entendía que podía manejar la situación sin perderse a sí mismo en el proceso. Después de varios días de intensas reuniones y decisiones difíciles, Máximo logró estabilizar la situación de la empresa. Había salvado Eros Motors, al menos por el momento, pero su corazón ya no estaba completamente en ese mundo. Una tarde, después de cerrar el último trato con uno de los principales inversionistas, se dio cuenta de que ya no sentía la adrenalina que antes lo impulsaba. No sentía la misma satisfacción al ver los números volver a subir. Lo que realmente deseaba en ese momento era volver a la granja, volver a Caterina. Había cumplido con su responsabilidad, pero sabía que su lugar estaba ahora en otro lado. Era tiempo de regresar. El viaje de regreso a la granja fue diferente para Máximo esta vez. Mientras conducía por los caminos rurales que lo llevarían de vuelta a Caterina, una paz lo envolvía. Había cumplido con su responsabilidad en la ciudad, había enfrentado los desafíos que le esperaban y había logrado estabilizar la empresa. Sin embargo, en el fondo, sabía que la vida que le esperaba en la granja era la única que realmente deseaba. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegó a su destino. Caterina estaba en el porche, como lo había estado la última vez, pero esta vez su sonrisa era más brillante, como si ya supiera lo que él venía a decirle. «Has vuelto», dijo ella suavemente, sus ojos llenos de calidez. «Sí, he vuelto», respondió Máximo, acercándose a ella. «Y esta vez, es para quedarme». Caterina lo miró con una mezcla de amor y gratitud. Había esperado pacientemente a que él encontrara su camino, sabiendo que el amor no es algo que se pueda apresurar ni forzar. Ahora, el hombre que tenía frente a ella era alguien que había pasado por una transformación profunda, no solo en su forma de vivir, sino en su forma de ver el mundo. «He hecho lo que tenía que hacer», dijo Máximo, sentándose junto a ella. «La empresa está en buenas manos ahora, pero mi vida está aquí, contigo. Todo lo que alguna vez pensé que era importante ya no lo es. Lo que importa es lo que hemos construido aquí, en esta granja, en este amor que ha crecido entre nosotros». Caterina tomó su mano con suavidad, su mirada llena de amor y comprensión. «Lo sé», dijo ella. «Y me alegra que finalmente lo hayas visto. El amor, Máximo, no se trata de lo que puedes dar o de lo que puedes recibir. Se trata de compartir una vida, de caminar juntos, de apoyarse en los momentos difíciles y de celebrar las pequeñas cosas que hacen que cada día valga la pena». Máximo sonrió, sintiendo una calidez que lo llenaba por completo. Había pasado toda su vida buscando satisfacción en cosas externas, en logros y posesiones, pero ahora sabía que la verdadera riqueza estaba en los momentos que compartía con Caterina, en la simpleza de una vida auténtica. «¿Qué te parece si damos un paseo?», preguntó Caterina, levantándose lentamente. Máximo asintió, ayudándola a ponerse de pie. Juntos, caminaron por los campos, bajo el cielo que comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados. El viento suave acariciaba sus rostros, y el sonido de las hojas moviéndose les daba una sensación de serenidad. En ese momento, no había nada más importante que estar juntos, compartiendo el presente. «Siempre pensé que tenía que controlar cada aspecto de mi vida», dijo Máximo mientras caminaban. «Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero control está en dejar ir, en confiar en que el camino te llevará exactamente a donde necesitas estar». Caterina lo miró, sonriendo. «A veces, el mayor acto de amor es soltar aquello que creemos que necesitamos para descubrir lo que realmente importa», dijo ella. Cuando el sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, Máximo supo que había encontrado su hogar. No era un lugar físico, ni una mansión lujosa, ni una empresa multimillonaria. Su hogar estaba allí, en los ojos de Caterina, en la vida que habían decidido compartir juntos, en el amor que había florecido en medio de la adversidad. Esa noche, mientras descansaban juntos bajo las estrellas, Máximo comprendió que el amor que había encontrado con Caterina no era algo que pudiera medirse o definirse fácilmente. Era un amor que había transformado su vida por completo, un amor que lo había liberado de sus propias ataduras y que le había mostrado el verdadero significado de la felicidad. Había encontrado la paz, había encontrado el amor, y había encontrado su hogar. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video para que otros también puedan descubrir el poder transformador del amor. Gracias por acompañarnos en este viaje.